Y avanzando en estos temas de formación espiritual, de concientización de nuestra vida sacerdotal, después de haber hablado de la dignidad y grandeza del don y misterio de nuestra sacerdocia, del cual se desprende el gran poder sacerdotal que supera todo poder, porque es el poder de Jesús. Ahora, en base a la dignidad y el poder de nuestro sacerdocio, quiero invitarles a que tomemos conciencia de la fecundidad de nuestro ministerio pastoral. La fecundidad de nuestro ministerio radica en la íntima relación de nuestra persona, de nuestra vida sacerdotal, de nuestra identificación con Cristo, sacerdote y pastor. Como sacerdotes estamos llamados a reflejar en nuestra actividad pastoral, en nuestra vida, el poder de Dios, hacer presente en el mundo ese poder, sobre todo poder. La grandeza de la dignidad de nuestro sacerdocio nos lleva a tomar conciencia de nuestra gran misión que tenemos en la Iglesia de hacer presente el poder de Cristo, sumo y eterno sacerdote. En esta dignidad tan grande está también, sin poder perder en ningún momento, la fragilidad, como decía el apóstol Pablo, esa gracia tan singular de Dios la llevamos en estos vasos de barro, para que se vea que el poder de Dios es solo de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Por eso nosotros los sacerdotes debemos ser conscientes de que nuestras actividades pastorales solo pueden ser fecundas en la intimidad con Jesús sacramentado. No perdamos de vista el testimonio de aquel gran sacerdote y santo que nos dejó el ejemplo de todo ministerio pastoral. Es el santo cura San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. ¿De dónde emanaba esa gracia tan singular que le hacía, con el poder de su presencia, llevar a las almas a una verdadera conversión? Y tantas almas que llevó al cielo por esa fecundidad de su ministerio sacerdotal, de su actividad pastoral. ¿De dónde partía fundamentalmente la actividad pastoral del santo cura de Ars? Cuando llegó a aquella ciudad que le fue asignada, los fieles estaban muy alejados de Dios. Podemos decir que hoy también nosotros, los sacerdotes, nos encontramos en muchas comunidades a donde nos han enviado con graves dificultades de alejamiento de Dios. Pero el santo cura de Ars, la primera reacción de él fue doblar sus rodillas delante de Jesús sacramentado y ahí pasar largas horas de su vida en el día y por la noche, con grandes penitencias, absteniéndose de muchas cosas que él podía llevar, de muchas cosas de autocomplacencia, para poder vivir despojado de sí mismo y entregado completamente por la salvación de las almas. Y así, el santo cura de Ars, en su contemplación, en la comunión con Cristo, especialmente la Divina Eucaristía, es donde fue encontrando la fecundidad de su ministerio pastoral. Corazón con corazón, con aquel Dios de amor y de vida que se quedó presente en la Divina Eucaristía, palpitando el corazón del sacerdote con el corazón de Jesús, en lo cual se asemejaba a aquel santo sacerdote, y se nos llama a nosotros también a asemejarnos a San Juan, que reclinaba su cabeza en el pecho del Señor para escuchar sus latidos y así conocer los misterios de Dios. Esa es tu misión y nuestra misión, reclinar ante la Eucaristía nuestra cabeza en su pecho para escuchar los latidos de amor
que en cada hostia consagrada están siendo cada día más vivos en la divina Eucaristía. Aquellos hombres y mujeres, aquellas almas de Dios que vivieron en la intimidad con Jesús sacramentado, se dieron cuenta que ahí estaba el secreto de su fecundidad, de su vida de santidad. Estos hombres de Dios que cada uno de nosotros estamos llamados a ser, estamos llamados a vivir en esa transformación de nuestra vida pastoral en un ministerio de gran poder sacerdotal, que fue precisamente el poder que descubrieron el santo cura de Ars y que lo han descubierto todos los santos a lo largo de toda la historia. ¿Qué podemos pensar aquí ahora, mi querido hermano sacerdote? Que nuestra dimensión misionera de cada uno de nosotros en nuestro ministerio debe ser en la contemplación con Jesús sacramentado, viviendo el anhelo y el deseo profundo de que todos los hombres vuelvan al camino de la vida, la conversión de los pecadores. Su santidad, San Juan Pablo II, decía: nuestro sacerdocio es un don, es un misterio, solo desde la fe se puede entender, se puede valorar, se puede comprender esta gran dignidad. Jamás merecemos tal don. Esto lo decía el gran santo San Juan Pablo II. Esto implica un gran compromiso para cada uno de nosotros, una gran exigencia de santidad, de vida, en nuestro ministerio sagrado, en las actividades pastorales. Ciertamente parte la eficacia de nuestra actividad pastoral de las rodillas delante de Jesús sacramentado, para recibir ahí las luces, para que todos los planes pastorales, integrados desde luego con la vida de la comunidad diocesana, con todos los sacerdotes en una comunión sacramental, con nuestro obispo, en la fidelidad a sus designios pastorales en cada diócesis, a su plan pastoral de la diócesis, a las actividades que no deben ser aisladas, sino que deben ser emanadas del corazón divino de Jesús en la divina Eucaristía. Y es ahí cuando encontramos desde el corazón de Jesús el compromiso pastoral en la labor evangelizadora en nuestra diócesis, en nuestra parroquia. Esto implica desde luego en este gran compromiso una exigencia de vida fraterna, de un ministerio que está llamado a irradiar la unidad de Jesús. Cuando Jesús dijo en aquellas palabras dirigidas para todos nosotros los sacerdotes: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Cuando nosotros los sacerdotes, emanados de la adoración eucarística, de la intimidad con Jesús, empezamos a fomentar y a vivir la caridad pastoral con los hermanos sacerdotes en fraternidad sacramental, es cuando estamos siendo un signo de Dios en medio del mundo, llamados desde luego a proclamar la gloria de Dios en la unidad y en la sacramentalidad de nuestra vida ministerial. Los sacerdotes estamos llamados en Cristo, cada uno de nosotros, como un instrumento del Señor para hacer una prolongación de la humanidad de Cristo y de la divinidad de Jesucristo. No actuamos ninguno de nosotros en nombre propio, sino que conservamos siempre la comunión con toda la Iglesia. No somos simples presentadores en el pueblo de Dios de lo que somos, de nuestro don y ministerio. No solo lo presentamos, sino que hacemos de nuestra vida las veces de Cristo en medio del pueblo de Dios. De cada uno de nosotros los sacerdotes se puede decir que hemos escogido a Jesucristo porque Él a la vez nos ha escogido entre todos los hombres y nos ha llamado a ser conscientes de que estamos constituidos en favor de los hombres
en todo lo que se refiere a Dios. Por esa razón es tan urgente y tan importante que si así lo estamos, seamos conscientes de que necesitamos la santidad de Cristo para llevar al hombre la santidad de Dios. Cristo actúa realmente a través de cada uno de nosotros, los sacerdotes, a través de todas las palabras, los gestos, las actuaciones, las celebraciones sacramentales, la intimidad en la oración, en nuestra comunión con Cristo, en nuestra vida sacramental, en la contribución a la unidad de la Iglesia, a la unión y a la comunión con el Santo Padre, con el obispo y con los sacerdotes. Llamados, mis queridos hermanos sacerdotes, a ser agentes de comunión y de participación. El sacerdote, debemos ser conscientes, es un padre, un hermano, un amigo, una persona que acerca a Dios a los demás. Es sobre todo poseedor de la Iglesia, en comunión de Iglesia, en comunión de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar y vivir en esta participación de nuestro sacerdocio ministerial, en las relaciones con los demás, en los derechos que todos los hombres tienen de ser depositarios de la salvación de Cristo, a la cual estamos llamados a ser nosotros los pregoneros, los mensajeros y los que llevamos la santidad de Dios. ¿Entiendes, mi querido hermano sacerdote, por qué al escucharlos en el audiolibro de las confidencias de Jesús por medio de la beata Concepción Cabrera de Armida, se nos dice a cada sacerdote cómo debe ser nuestro ministerio, cómo debemos vivir en la santidad, cómo debemos llevar nuestras relaciones con los demás, el respeto por las personas, con las mujeres, con los niños, con los adultos, siempre reflejando la santidad de Cristo, nunca escandalizando con el pecado, ni destruyendo al pueblo de Dios con las infidelidades y la doble vida, siempre con la vida de Jesús en todos los momentos de nuestro ministerio sacerdotal. Termino este momento de reflexión con unas palabras que dirigía a nuestro gran santo, San Juan Pablo II, con motivo de una de las numerosas ordenaciones que él hacía, una ordenación realizada en alguna ocasión allá en Brasil. Y decía su santidad San Juan Pablo: nos identifica de tal modo consigo en el ejercicio de los poderes que nos confirió el Señor Jesús, nos identifica con Jesús, que nuestra personalidad es como si desapareciera delante de la personalidad de Jesús, ya que es Él quien actúa por medio de nosotros. Qué belleza de la enseñanza del San Juan Pablo II. Por eso continúa diciendo nuestro gran santo. Por eso el sacramento del orden, el sacerdote se capacita efectivamente para prestar a nuestro Señor la voz, las manos, todo su ser. Es Jesucristo quien es en la Santa Misa, con las palabras de la consagración, cambia la sustancia del pan y del vino en el cuerpo, en el alma y la divinidad de Jesucristo. Es su propia dignidad. Así lo decía también, refiere el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo, lo refiere San José María Escrivá de Balaguer, en alguna ocasión también él hablando de esta santidad del sacerdote. Y podemos decir, continúa el gran Papa San Juan Pablo, es el propio Jesús quien en el sacramento de la penitencia pronuncia la palabra autorizada y paterna, aquella palabra: tus pecados te son perdonados. Y es Él quien habla cuando el sacerdote, ejerciendo su ministerio en nombre y en el espíritu de la Iglesia,
anuncian la palabra de Dios. Es el propio Cristo quien cuida a los enfermos, a los niños, a los pecadores, cuando les envuelve el amor y la solicitud pastoral de los ministros sagrados. Qué hermosas palabras de santidad del Papa San Juan Pablo II. Qué grande es nuestro ministerio sacerdotal, querido hermano sacerdote. Tú y yo, aún con nuestras miserias y pecados, somos Jesús. Qué gran misión, qué gran dignidad, cómo debemos vivirla al estilo de Jesús. Vamos a concluir este momento de reflexión. Continuamos con otro momento para iluminar estas enseñanzas de la Beata Conchita Cabrera de Hermida de Jesús por medio de ella.